Cuenta en la transmisión le puse reforma y le puse número 2. Ok, ¿de qué es de lo que hoy vamos a hablar? Bueno, si se acuerdan lo que hablamos la semana pasada, el tema que nos correspondió la semana pasada, si lo recuerdan, hablamos de una mentalidad de reforma y después de eso me quedé pensando en esa palabra porque hablamos, me pareció muy importante, hablamos de la capacidad que cada uno de nosotros tenemos que tener como personas que comprendan que en el reino de Dios se requiere una mentalidad de reforma, tanto del que enseña, o sea, una enseñanza reformadora, así como el que escucha, que significa un oído reformador. O sea, un oído que es reformador. ¿A qué nos referimos? Una persona, escuchen esto, que se deja en sencillez, en humildad, que permite que las estructuras que no corresponden a lo que es Cristo y el reino de Dios, fíjense lo que digo, las estructuras que no corresponden a lo que es Cristo y lo que es el reino, este oído, esta mentalidad reformadora, este oído reformado, permite que se quiebren esas estructuras. ¿Para qué? Para que se edifique el diseño correcto, se edifique lo que Cristo es y lo que Cristo ha establecido. Entonces, si nosotros somos personas reformadas, yo terminaba la semana pasada, es que si nos ha el Señor ya reformado, entonces podemos reformar. Entonces, puedes escribir ahí, reformados para reformar. Amén. Por eso el Señor reforma nuestras vidas. Dijimos también que reformar es regresar a una forma. ¿Cuál? La forma original. Y al estar pensando en esto, es que tengo muchas cosas en la mente, pero al estar pensando en esto, en la reforma, me vienen muchas cosas. Una de ellas, una llamada que hace unos meses un joven, un amigo me hizo y me preguntaba algo que me llamaba la atención y me decía: oiga, pastor, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina del avivamiento? Entonces me llamó la atención y yo le preguntaba por qué. Y él me explicaba que él estaba buscando una iglesia de avivamiento, una iglesia avivada, una iglesia que estuviera buscando y anhelando un avivamiento. Y bueno, esa llamada que este muchacho me hizo recordar que creo que lo que la iglesia hoy está más acostumbrada a escuchar es acerca de un avivamiento. Y probablemente tú, si tú me escuchas, si es, como siempre lo digo, yo sé que nos ven personas de muchos contextos, ¿vale? Permíteme, dame oportunidad de explicar esto y me encantaría que te quedaras y escucharas, porque probablemente tú, así como yo, venimos de contextos donde por mucho tiempo buscamos un avivamiento, anhelábamos un avivamiento, queríamos que ese avivamiento sucediera en nuestra iglesia, queríamos, luego si participamos en la alabanza, en algún tiempo yo participaba en ella, dirigía la alabanza de la iglesia y siempre quería que existiera un avivamiento, un efecto de vida, de algarabía, de pasión en nuestras reuniones que teníamos. Ahora, alguien me puede preguntar si eso está bien o está mal. Por supuesto que no está mal, no está mal. De hecho, lo natural en nosotros, cuando nos reunimos, eso sería bueno que no lo olvidaran, Lo natural en nosotros cuando nos reunimos, por supuesto que debe de ser una reunión llenísima de gozo,
llenísima de regocijo. El otro día explicaba, puse un pequeño, en mi desahogo facebookero, puse una notita donde dije que gozo no es lo mismo que regocijo, ¿no? Porque el regocijo es la expresión de ese gozo. El regocijo ya es lo que tú haces con el gozo que tienes dentro. El gozo es ese depósito que forma parte del carácter de la virtud de Cristo en ti, porque es inamovible su estado de ánimo. O sea, el Cristo que te habita no es voluble. Él permanece en gozo, en alegría, en potencia. Él permanece estable. El Cristo que está en ti no tiene altibajos, no se levantó con el pie izquierdo. El Cristo que te habita no tuvo un mal día. El Cristo que te habita en una condición inconmovible. ¿Verdad? Qué hermoso. Por eso Él es gozo, Él es gozo. Regocijo es tu acción, es tu administración de ese gozo. Es cuando tú participas de que ese gozo se exprese. Wow, entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Que por supuesto, quiero dejar esto bien claro, por supuesto, cada vez que nos juntamos personas que tenemos a Cristo, que Cristo está en nosotros y que gestionamos correctamente a ese Cristo que está en nosotros, por supuesto que deben de ser, y seguramente deben de ser, reuniones extraordinariamente llenas de gozo, de regocijo, de alegría, de pasión. Debiera de ser así, ¿eh? Pongan atención. Naturalmente debiera de ser así, porque portamos algo glorioso. No portamos algo glorioso, portamos a alguien glorioso, al más glorioso que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Va? Entonces, en ese sentido, lo natural en nosotros debería de ser siempre expresar de acuerdo a lo que tenemos dentro. Y si nosotros expresamos de acuerdo a lo que tenemos dentro, insisto, cada reunión, cada compartir, cada paso que damos en nuestra vida debería de ser una expresión extraordinaria del Cristo que está en nosotros. Yo no sé cuántos estén de acuerdo conmigo, y si estás de acuerdo conmigo, dale ahí a los corazoncitos, dale like y dile, tienes razón. No necesitamos ni siquiera que nadie nos anime. Cuando hemos comprendido lo que tenemos, estamos deseosos de formar parte de la congregación con nuestros hermanos, los escogidos, los llamados, los que tienen a Cristo también impartido. Que todos estamos en una etapa formativa y eso no termina, pero que nos edificamos mutuamente y que sin necesidad de que nadie me esté empujando para manifestar ese gozo en regocijo, como dijo el apóstol. Les digo que se regocijen y les digo otra vez que se regocijen. ¿Por qué? Por lo que tienen dentro. Por lo que tienen dentro. Entonces, wow. Entonces, cuando nosotros, y en toda la historia, yo creo que tú también, que hemos tenido como hijos de Dios, nos hemos regocijado de reuniones extraordinarias. Seguramente tú recuerdas reuniones que nunca se te van a olvidar. Probablemente recuerdas cuando un día estabas danzando y danzaste como nunca y sudaste y después pum, te caíste y quedaste ahí como muerto como una hora y el pastor ya estaba predicando y tú seguías tirado. O a lo mejor recuerdas a la hermana ancianita de 90 años que pegaba unos brincos y unos gritos también, unos brincos de 1 metro y te alegrabas y decías, wow. O probablemente recuerdas aquel campamento donde estaban alrededor de la fogata y todos cantando con la guitarra y te llenaste de gozo y alegría. Y sentiste cómo se te enchinaba la piel y todo el cabello y sentiste la presencia de Dios. Bueno, eso es maravilloso, eso es hermoso, eso es extraordinario, es de Dios, es bueno, no está mal nada de eso. Y yo creo que todos, tú y yo, recordamos todo eso. Cuando las personas entonces seguimos caminando y nos damos cuenta de que todo eso ha sido extraordinario, pero bueno, cuando uno va caminando, ya yo no sé si aquí todos opinen lo mismo. Yo lo digo a título personal, ¿vale? Como pastor,
al final, fíjense que de repente de reuniones extraordinarias hemos tenido eventos maravillosos, hemos invitado a un conferencista extraordinario, con una palabra hermosa, hemos alabado, adorado a Dios, o sea, sucedido, hemos tenido invitados, gente ha venido, hemos visto cómo, bueno, han rendido su vida a Cristo y todo eso, y nos hemos alegrado y hemos dicho, wow, y hemos concluido incluso decir, qué reunión tan extraordinaria hemos tenido, y yo creo que ustedes y yo lo hemos visto así, pero lo digo a título personal, de repente pasa el tiempo y voltea uno atrás y uno dice, wow, qué maravilloso estuvo todo, pero en la realidad, cuando digo en la realidad me refiero, qué cosas permanentes, visibles, quedaron de todo eso. Wow, y entonces es allí donde yo tenía tiempo que de repente sabía que algo nos estaba faltando y nos quedábamos cortos incluso. Allá la reunión estaba muy bien, la emoción estaba a tope, pero algo nos seguía faltando. Lo digo, y ya saben que aquí, sobre todo es mi live, así que yo, pues como es mi página y como yo soy el que hablo aquí, el que estoy dando esta plática, pues tengo la libertad, ¿verdad? Es mi página de decir lo que sea. Ustedes saben que yo, no me importa incluso a veces yo mismo balconearme, yo mismo sacar o mostrar mis defectos y debilidades que he tenido en mi etapa ministerial, pero la verdad creo yo que incluso muchos pastores se han sentido como lo que estoy expresando, que después de tanta algarabía, de tanto gozo, al poco tiempo, como que decimos, híjole, pero como que no hubo tanto efecto permanente, ¿no? Como que no hubo un resultado tan palpable, ¿no? Como que no hubo un resultado tan visible, como que ya pasaron los días y ya la euforia bajó. Y de nuevo el hermano anda de chismoso y el otro se anda peleando allá de nuevo con el otro y de nuevo anda hablando mal de aquel, no sé si me explico, y de repente volteamos a ver la colonia, nuestra colonia y decimos, somos honestos, no hemos hecho un cambio real, no hemos hecho una transformación verdadera, todavía como que no se siente nuestra presencia en este lugar. Entonces, wow, de repente, si somos sinceros, bueno, yo lo soy, en algún momento empiezas a sentir una frustración porque dices, estuvo muy bueno, pero ¿qué es lo que nos está faltando? Y ahí es donde viene el tema del que voy a hablar hoy. Tenemos que llegar, y voy a tener que ir rápido y así de golpe como voy a entrar. Tenemos que avanzar y tenemos que llegar a definirnos qué es lo que queremos y qué es lo que hemos empezado a ver y a entender en este tiempo. ¿Qué requerimos? Y aquí viene, este es el tema. ¿Qué requerimos? ¿Un avivamiento o una reforma? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? Y sobre todo, el reino de Dios, ¿de qué trata? ¿De un avivamiento o de una reforma? Y ese es el tema que yo quisiera tocar, porque la semana pasada dijimos que este reino es netamente, me gustaría que escribieras eso, el reino de Dios es netamente reformador. El reino de Dios tiene una genética reformadora. Si tú operas en él, cuando lo entiendes y operas en él, el reino de Dios te reforma y te reforma para reformar. Entonces, wow, ¿por qué hago esta comparativa entre el avivamiento y la reforma? Porque lo que yo veo, que lo que la iglesia más busca, como lo dije, es un avivamiento. Y hay pasajes en los cuales se toma para poder fundamentar un avivamiento. Uno de ellos lo podemos ver en Ageo 3, versículo 2, Ageo 3, versículo 2, donde dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, y dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer,
En la ira, acuérdate de la misericordia. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y ese pasaje hoy se ha usado para tratar de ponérselo a la iglesia y pedirle de hecho a Dios. Yo estaba ahorita para este tema, yo tengo mis enseñanzas, chicos, tengo muchísimas enseñanzas mías guardadas de años, tengo hasta las peores, las que jamás volvería a predicar, pero todas las tengo archivadas. Y entonces anduve buscando dentro de todo el material que tengo sobre estas cosas y de cómo es que nosotros y cómo hemos tratado de enseñar cosas para tratar de avivar la obra, ¿no? De avivar la obra de Dios en estos tiempos. Y entonces yo buscando cosas, encontré muchas cosas y todo con la intención, fíjense, todo con la intención, porque de repente uno, vuelvo a decirlo, como pastor tradicional, cuando no estás entendido correctamente de las cosas, se me cayó mi chamarra, tenía frío. Como pastor tradicional, a veces lo que queremos es avivar, que la gente se levante, que la gente tome fuerza y recobre el gozo y la alegría. Y entonces, cuando yo veía todo, dije, wow, hay muchas cosas que tenemos que dejar claras. Número 1, ¿qué significa? Escribe en tus notas, ¿qué significa avivamiento? Literalmente avivamiento significa volver a dar vida. Escribe allí, avivamiento significa volver a dar vida. Y voy rápido, como te dije, porque mira, ya se me fue el tiempo. Avivamiento significa volver a dar vida. Miren, en nuestra mente común, tradicional, bueno, lo que estamos acostumbrados, incluso a muchos movimientos cristianos, le llamamos así, ¿no? Avivamiento, le ponemos a nuestro congreso avivamiento, y le ponemos allí porque es buena la intención, o sea, queremos realmente, nuestra intención es que la gente despierte, ¿no? Que la gente despierte. Pero en realidad, de hecho, el concepto que estamos usando está mal. Está mal y ahorita lo voy a explicar. Porque avivamiento significa, repito, volver a dar vida. Te voy a hacer una pregunta y aquí me gustaría que empezáramos a participar, ¿eh? Venga. Así que participa y eso nos da mucho gusto. Te voy a hacer una pregunta. ¿El Hijo de Dios necesita volver a la vida? ¿Se le necesita volver a dar vida? ¿Al Hijo de Dios se le necesita volver a dar vida? ¿A la iglesia se le necesita volver a dar vida? Eso significa avivamiento. Y voy a ir rápido, venga, me encantaría que pusieran ahí en sus comentarios. Bueno, no sé si ya han comentado, ya no estoy viendo ningún comentario. Quién sabe, ¿verdad? A ver si no me pasa, déjenme moverle aquí para ver si ahorita sale alguno. Ok, va de nuevo la pregunta. Entonces, a la iglesia se le necesita volver a dar vida. A los hijos de Dios se les necesita volver a dar vida. Bueno, la respuesta obviamente es no. No, el creyente pone ahí, el Hijo de Dios no necesita volver a la vida. ¿Por qué? Porque ya la posee. El Hijo de Dios posee y pone allí la vida de Cristo. El Hijo de Dios tiene la vida de Dios mismo, opera, fíjense qué maravilloso, en la vida sue de Dios que le habita. Ahorita los domingos estoy tratando de caminar en cómo Dios planeó en su economía habitar en nosotros.
Fíjense qué terrible es ay, perdón, lo voy a decir con respeto, pero denme chance. Fíjense qué terrible es el concepto como tal de avivamiento. Porque si decimos que necesitamos un avivamiento, entonces ya lo que estamos diciendo es que no tenemos la vida. Es que nos falta la vida y eso es terrible. No sé si tú sepas, lo estamos enseñando los domingos, que Dios planeó todo. Él en su economía, en su administración, hizo un plan perfecto. Nada más imagínate esto. Hizo un plan perfecto para Él impartir su vida en nosotros. Para Él impartirse. Y ve la tragedia. Que ahora nosotros que tenemos su vida, digamos, danos vida. Ahora nosotros que tenemos su vida, que tenemos su esencia, que participamos de toda la plenitud de Dios por Cristo, ahora le digamos, necesitamos más. Es como decirle, Señor, no fue suficiente lo que me diste. No sé si me estoy dando a entender de la magnitud de esa perspectiva. Entonces, ni la iglesia, escribe allí, ni la iglesia como cuerpo de Cristo, porque ¿qué es lo que le da vida al cuerpo de Cristo? Pues la misma vida de Cristo. La misma vida de Cristo es la vida del cuerpo de Cristo. Eso es lógico. Si es el cuerpo de Cristo, ese cuerpo porta la vida de Cristo. Entonces, ni los hijos de Dios, ni el cuerpo de Cristo, como cuerpo, necesitamos volver a recibir vida. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Dios. Entonces, en ese sentido, escribe allí en tus notas, no necesitamos un avivamiento. ¿Por qué? Porque si Cristo está en nosotros, apunto allí, ya no podemos estar más avivados. Entonces, si lo sepas, ya no puedes tú tener más vida adentro. Adentro va otra vez. Ahí están los pasajes. Si hay algo de aquí, porque no puedo regresar, tenemos que ir bien rapidísimo. Si vieran todo lo que hay aquí, es un chorro. Pero te voy a decir una cosa. Puedes ver la predicación del domingo, pero si tú tienes a Cristo, fíjate lo que te voy a decir. Si tú tienes a Cristo, lo que tú tienes dentro, ¿sabes qué es? Si tú tienes a Cristo, lo que tú tienes dentro es la plenitud de Dios. Porque a Dios le plació depositar en Él toda la plenitud de la deidad. O sea, eso está maravilloso. El Padre se depositó en Cristo porque Cristo se deposita en ti para que tú puedas tener dentro toda la plenitud de Dios. Entonces, si Cristo, pon ahí en tus notas, está en ti, ya no puedes tener más vida. De hecho, no puedes estar más avivado. Ahora, alguien puede hacer una buena pregunta y decir, bueno, pastor, pero ¿por qué yo conozco personas bien apagadas? ¿Ustedes conocen personas apagadísimas? Que tú dices, ay, ese tiene hasta la cara de mortificado. Gente que dices, ay, Dios santo, y voy a regresar a mis tiempos de dirección de la alabanza. Tú vas a empezar y vas a decir, tú llegas con todas las ganas y volteas a ver a la gente y dices, ay, Dios santo, esto no es la iglesia, es un funeral. Y luego tengo un amigo que cuando él dirigía, luego ya no, cuando veía esa tremenda condición de la gente, luego él decía una frase que luego nosotros la tomábamos de mucha broma, y él decía mucho, ay hermanos, lo siento fríos, lo siento muy fríos. Entonces era tal la frialdad. Entonces yo sé que alguien puede decir, pastor, pero yo conozco personas apagadas, conozco iglesias apagadas, yo conozco iglesias de verdad casi en depresión, casi depresivas. Uno entra ahí y llegaste alegre y sales llorando. Yo sé que puede haber eso, pero escribe, eso no tiene que ver con la vida que tienen dentro. Eso tiene que ver, eso es un asunto, escribe ahí, eso no es un asunto de vida. Fíjate lo que te voy a decir. Eso no es un asunto de vida, eso es un asunto de pasión. Repito, eso no es un asunto de vida, eso es un asunto de pasión. Pero no puede haber pasión, porque la pasión sí se experimenta.
Yo soy de los que creo que los hijos de Dios son apasionados, los hijos de Dios entendidos. Porque el entendimiento, cuando tú ves tremenda gloria, cuando tú miras tremendas riquezas, cuando tú ves tremenda obra, cuando puedes entender lo que el Padre hizo por ti, cuando puedes ver el futuro, lo que está arreglado para ti por el Padre, cuando puedes ver la magnitud de la perfección de la obra de Cristo, cuando ves la magnitud de lo que hizo en ti, no sucede otra cosa más que una pasión que no tiene que ver con tus sentimientos. Es una pasión que tiene que ver con tu entendimiento. Es una pasión que está relacionada con lo que estás entendiendo, con lo que puedes comprender. Es una pasión que está surgiendo no de un empujón emotivo, sino de una carga de entendimiento que cada vez es mayor y que eso está produciendo en ti. Ese mayor peso de gloria está produciendo mayor pasión manifestada a través de tu vida. Eso es extraordinario. Pastor, y esas personas entonces que casi son depresivas, pero están en Cristo, son hijos de Dios. Bueno, esas personas no tienen un problema de vida, tienen un problema de pasión. ¿Y por qué? Por causa de un entendimiento. Entonces, y voy a decir otro detalle, también, esto puede servir para alguno, pero también esa falta de pasión, también tiene que ver con una administración personal. Esa administración personal negligente de cada persona, esa negligencia, y lo vimos en la pandemia. Hace un rato platicaba con un pastor que me hacía una llamada y platicábamos de la sorpresa que se están llevando o nos estamos llevando todos los pastores. Porque antes decíamos, miren, híjole, tembló en la Ciudad de México, aquí tiembla mucho, y cuando tiembla fuerte, al siguiente domingo, después del temblor, ¡pum!, las iglesias se llenan. Y ¡pum!, ¿por qué se llenan? Pues porque la gente le dio miedo y ay nanita, Dios mío, ayúdame. Y la gente va y corre a las iglesias. Muchos pensaron que después de esta pandemia las iglesias se iban a llenar. ¿Y qué crees? ¡Oh, sorpresa! No, las iglesias no se están llenando, la gente no está regresando a las iglesias, la mayoría de los pastores está sufriendo porque no saben cómo hacer, ya no saben si amenazar, si ir por ellos a su casa, ya no saben si cancelar las transmisiones en vivo, es decir, ya no transmito en vivo porque ya tengo más en vivo que en la iglesia. Entonces ya no, vamos a cancelar todo esto porque si no la gente no viene y se buscan estrategias para tratar de que la gente regrese. Y yo le decía a este pastor, no, ¿sabes qué es lo bueno de todo esto? Que esto nos exhibió, y ya lo he dicho muchas veces, dejó ver la negligencia de los hijos de Dios, porque ese es un asunto personal, esa falta de hábitos espirituales, esa falta de disciplina, esa falta de honra y de búsqueda por la palabra de Dios y esa mala administración personal y que mucha gente, como va a una congregación regularmente y en esa congregación todo está servido para ellos no crearon un hábito, una vida disciplinada, porque oigan, el hombre interior es disciplinado. Tu hombre interior, el hombre interior renacido, el que tú eres verdaderamente en Cristo, tu identidad correcta, quien tú eres, el hombre nuevo que tú eres, la nueva creación que tú eres, no es floja, no es viciosa, no es ociosa, y no es indisciplinada. El hombre interior que tú eres es perfecto, es justo, es santo, es diligente, es disciplinado, es inteligente, le gusta lo bueno, quiere lo bueno, anhela lo bueno, le gusta lo santo, quiere lo santo, anhela lo santo, anhela y quiere más del único alimento que le hace bien, que es Cristo mismo. Quiere comer a Cristo, quiere aprender a Cristo. Y eso es el hombre interior. Pero ¿qué nos dejó ver esta pandemia? Que muchos no desarrollaron esa vida. Y al no desarrollar esa vida, va a terminar la pandemia. Y como no desarrollaron esa vida, la consecuencia ¿cuál fue? Pues eso, falta de interés,
falta de pasión, depresión, ya no me quiere el pastor, no me quiere la congregación, ni una llamada me hacen, ¿por qué no me vino a visitar? Y yo creo que en este tiempo, por eso estoy hablando de esto, requerimos un cambio de chip. No necesitamos entender que no podemos seguir viviendo a empujones pastorales. No podemos seguir viviendo de empujones emocionales. No podemos seguir viviendo de jalones de nuestros hermanos para que regresemos al redil. Necesitamos ser reformados, comprender, entender que mi vida realmente es una vida a la que el Señor llamó a su reino y me introdujo en su reino. ¿Para qué? Para que yo sea también un agente reformador en esta tierra. Y eso es necesario. En donde yo, por el entendimiento, por lo que sé que soy, por lo que sé que tengo, por lo que sé que es Cristo, por lo que sé que es mi Padre, por lo que sé que es el Espíritu dentro de mí, este Espíritu Santo, este Señor maravilloso, este Cristo que me habita, que lo comprendo y que lo entiendo, es mi máxima potencia para yo poderme mover. Entonces esta pandemia fue muy buena, y yo le decía a mi amigo pastor, porque nos dejó ver la realidad. Qué bueno, es mejor ver la realidad. Y si tú me estás escuchando, yo quiero invitarte. Si no has ido a tu congregación, yo te quiero invitar a que lo hagas. Van a decir, pues está diciendo que no nos empuje y ya nos está usted empujando. No, es que te quiero invitar a que de ti surja. No necesites que nadie te lo diga. Probablemente yo no te estoy pastoreando directamente, pero hoy yo te estoy hablando y creo que por parte de Dios algunas cosas llegan para ti. Y una de ellas es que tienes que aprender a no moverte por el impulso externo. Debes de dejar que la potencia que está dentro de ti, la vida que no te falta, la vida de Cristo que no te falta, sea la que te indique, te mueva, y tú le hagas caso a esa vida de Cristo y hagas lo que tienes que hacer para fortalecer tu hombre interior. Si tú no has regresado a tu congregación, te invito a que lo hagas, ¿vale? Hazlo, y no porque te lo tenga que decir alguien, porque si tú vas a tu hombre interior, ¿qué es lo que él te va a decir? El Cristo que te habita, ¿qué te va a decir? No, quédate ahí, es muy temprano, dile al pastor que haga las reuniones más tarde. Eso te va a decir, no, el hombre interior anhela la comunión con los santos, porque es corporativo. El hombre interior por naturaleza es corporativo. Bueno, lo dejo ahí porque si no va a parecer que yo también les estoy diciendo, vengan a la congregación, y no lo quiero hacer. Yo, ya saben los que me conocen acá de casa, yo no empujo a nadie, y ya lo saben, yo no busco a nadie, discúlpenme, lo siento, a nadie. Porque si tú no vas a la iglesia por el Cristo que está dentro de ti, no tiene sentido que tú vayas a la iglesia porque yo te estoy jalando y te estoy empujando y obligando a hacerlo. No tiene sentido. Tarde que temprano, ya sea una pandemia o cualquier otra cosa, o yo mismo cuando me canse de empujarte, tú dejarás de ir. Ese no es el punto. Es lo que tienes dentro lo que te debe de impulsar. Y quien tienes dentro es a Cristo. Ok, seguimos caminando. Entonces, esa falta de gozo, pasión, alegría, esa gente que decimos, pero ¿por qué se nos enfrió, hermano? Estaba tan contento. Yo lo veía cómo cantaba y cómo alababa y cómo danzaba. ¿Qué le pasó? Muchas veces es mala administración de su vida personal. Obviamente me estoy refiriendo no fortalecer el hombre interior. Entonces, cuando se pide avivamiento, escribe en tus notas, ¿qué es lo que muchas veces se pide? Básicamente, cuando se pide avivamiento, lo que muchas veces se pide en el fondo es que haya más emoción. Y el problema, escribe, es que en el reino de Dios, se requiere más gente entrenada que emocionada. Eso escríbelo ahí, ya lo hemos dicho. Pero en el reino se requiere gente entrenada, más que emocionada. Hemos hablado aquí hasta temas, ¿te acuerdas? De soldados de élite. Cuando hablé de los soldados de élite, lo que te quise decir de todo ese rollo es de que el entrenamiento es necesario y el soldado de élite es entrenado. De hecho, el entrenamiento, si tú le preguntas a un soldado de élite de qué trata el entrenamiento, él te diría,
te meten a sufrir, es entrenamiento de sufrimiento, esto es. Entonces, obviamente, si tú entendiste eso, tú sabes, bueno, independientemente de lo que pase, independientemente de lo que yo sufra, yo no me detengo, yo no me freno. ¿Por qué? Porque estoy siendo entrenado, estoy siendo capacitado, estoy siendo llevado a la madurez y no me puedo parar. Entonces no me puedo yo detener. Y entonces, ¿por qué? Porque sé quién soy y estoy siendo entrenado. Soy parte de un reino. Soy parte de un reino. Y en este reino, escribe en tus notitas, hay recompensas, hay galardones, hay premios. Y yo quiero participar de ello. El otro día, en una plática con la red, con los pastores, estábamos platicando sobre eso y decíamos que es muy importante, esto escríbelo, no venía aquí en lo que estaba diciendo, pero ahorita creo que es importante decirlo para que sepas, para que conozcas. Pero te voy a decir, mira, en el reino hay galardones, hay premios, hay coronas, hay recompensas, hay niveles de autoridad que en el reino del Señor va a otorgar a aquellos que han sido fieles y buenos administradores de todas las riquezas que Dios les ha dado. No estamos hablando de salvación. El apóstol Pablo decía, yo corro, pero yo corro para ganar. Yo corro, pero yo corro porque yo quiero llegar a la meta primero. Yo voy por el premio del supremo llamamiento, y como un atleta lo hace, que se abstiene de todo, que deja de comer lo que no le sirve para él poder desarrollar su carrera de la mejor manera, yo de la misma manera me abstengo de muchas cosas para el premio. O sea, el apóstol Pablo, aunque ya era salvo, sabía, hay un premio y yo quiero ese premio porque es un premio que ese sí no se acaba, no se corrompe, es un premio que tiene que ver con el agrado de Dios y que está dentro del reino de Dios. Eso es maravilloso, nunca lo olvides. Alguien puede decir, pastor, porque yo así lo pensé, ahí va otra de mis miserias. Cuando yo me convertí al principio, yo decía, wow, qué bueno. Bueno, primero tenía miedo, porque ya les he platicado que al principio me decían, y mira, conviértete bien porque si no, viene Cristo y no te lleva. No sé a cuántos los amenazaron de esa manera. Puede venir Cristo y te quedas. Entonces yo decía, bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces vendían en la iglesia cristiana, en la librería cristiana, unos folletos, unos trípticos, que era un mapa y se llamaba el mapa de la gran tribulación. ¿Cómo pasar la gran tribulación? Entonces yo tenía en mi cajón de mi ropa abajo, yo tenía el mapa, porque dije, si Cristo viene y yo me quedo, entonces saco el mapa y ya sé cómo moverme, ¿no? Porque si no me voy en esta, me voy en la que sigue, aunque sea con 6. No sé cuántos de ustedes, yo sacaba puros 10, pero no sé cuántos de ustedes en la escuela decías, pasé, con 6 pero pasé. Y muchos en la salvación están así, pasé de panzazo, ¿no? Así como que decimos aquí en México de panzazo, cuando sacaste un 6, la máxima es 10 y la calificación reprobatoria es 5, entonces pasaste con 6. Muchos dirán así, pero en la mentalidad del reino no. En el reino tú ves que lo que el Señor está haciendo, porque es un reino y es eterno, y hay cosas que de verdad tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender, pero en ese reino, si es un reino eterno y Él quiere reyes, entonces nos quiere para gobernar, entonces nos quiere para algo, no solo para estar cantando con una arpa todo el tiempo allá, y como algunos dicen, como están pintados los angelitos en algunas iglesias con pañal, ¿no? Yo no sé si tú quieras estar eternamente con un pañal y una trompeta, ¿no? o una arpa. Si tú piensas que eso es la eternidad en el cielo, estás equivocado. En el cielo hay asignaciones, hay trabajos, ya lo dije, hay recompensas, hay posiciones, hay condiciones. Hay lugares de gobierno, hay que gobernar, hay que juzgar, hay que sojuzgar. Hay muchas cosas que se van a hacer en la eternidad. ¿Por qué crees que el Señor está trabajando en tu carácter? ¿Por qué crees que el Señor te está madurando? ¿Por qué crees? O sea, ¿necesitas madurar para tocar una trompeta? ¿Necesitas madurar para tocar una arpa eternamente? ¿Necesitas madurar para cantar santo, santo, santo? No, necesitamos madurar para gobernar.
Y de hecho empezamos a gobernar en vida. Amén. Bueno, wow, ahí está eso. Ok, entonces, ¿a qué se le ha dicho, escribe, a qué se le ha dicho avivamiento? Avivamiento se le ha dicho más al fervor, a la emoción, a las experiencias espirituales místicas, a las experiencias, a las conversiones masivas evangélicas, a los milagros, a las reuniones milagrosas, carismáticas, y todo eso. De hecho, se les ha llamado, se les ha catalogado avivamientos históricamente en la iglesia a eventos así que han sobresalido en cierta espectacularidad en algunos tiempos de la iglesia, como el avivamiento en Gales, como el avivamiento en Azusa Street en California, en Los Ángeles, como el avivamiento de Pensacola, como el avivamiento de la Viña allá en Toronto. Yo en alguna vez hice un estudio, les digo que tengo ahí un buen de material, un estudio sobre eso hace años, porque hice un estudio cuando el avivamiento de Azusa Street, que empezó en 1910, o sea que en el 2006 se cumplieron 100 años de ese avivamiento, hubo una conmemoración allá en Los Ángeles, California, en la calle de Azusa. Bueno, no lo hicieron en Azusa, lo hicieron en Bonnie Brae, que es otra casa que todavía se conserva, donde empezó ese avivamiento, y fueron muchos pastores, y por ahí cerca hicieron una reunión clamando a Dios porque regresara, fíjense, porque regresara el avivamiento. Porque una de las características de un avivamiento es ese, es un tiempo corto, no es permanente, no es permanente. Y si tú investigas, lo puedes encontrar, ese avivamiento de la calle Azusa en California, en Los Ángeles, duró del 1906, que fue su primera reunión. No significa que ahí empezó el avivamiento, pero empezó esa iglesia, su primera reunión en 1906 y terminó en 1915. O sea que duró aproximadamente 9 años u 8 años. Eso fue lo que duró ese avivamiento. Entonces, muchas veces me parece que incluso hay una falla en la definición, porque sí ha habido, voy a decir ahora algo, porque se le ha dicho también, a algunos casos se les ha dicho avivamiento cuando tienen más bien una característica de reforma. Por ejemplo, el avivamiento en Inglaterra con John Wesley se le ha llamado avivamiento, pero realmente lo que sucedió con John Wesley en Inglaterra es más una reforma. ¿Por qué? Porque si tú vas y tú estudias ese avivamiento y si tú te gusta investigar, hazlo, te haría muy bien. Es muy bueno conocer y ver todas esas cosas, porque eso nos da una idea mayor de lo que ha pasado, de lo que pasa y de lo que puede también suceder. Pero en aquel tiempo, más que un avivamiento, aunque eso se le dice, es una reforma a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque lo que pasó con John Wesley, incluso en la historia de Inglaterra, fíjense qué extraordinario, en la historia de Inglaterra, a John Wesley y a su movimiento metodista se le cataloga como uno de los principales motivos para frenar la decadencia de su sociedad en ese tiempo. Había unos índices increíbles de violencia, de perversión y de una degradación moral como nunca en Inglaterra, y la acción de esta iglesia metodista comandada por John Wesley provocó un freno, y está ahí en la historia de Inglaterra, está registrado, están los índices, los porcentajes, están ahí los números de cómo ellos atribuyen al movimiento metodista, o sea, ese crecimiento de la iglesia de Cristo en Inglaterra, que frena y que de hecho revierte esa tendencia de degradación de esa sociedad. ¡Wow! O sea, cuando eso queda registrado por la historia secular, no por las revistas cristianas, no, por la historia secular, entonces dices, esas personas, esos hijos de Dios, tuvieron una influencia en su sociedad. Esos hijos de Dios no solo estaban avivados gritando, esos hijos de Dios frenaron los índices de degradación, de delincuencia que había en sus sociedades. Es bien interesante eso.
Y a eso le llaman avivamiento. A mí me parece que no es un avivamiento, eso sí tiene más una carga o un rasgo de reforma. Entonces el problema, escribe allí, es que hoy la gente busca avivamientos. Por eso nosotros en el reino de Dios, escribe, lo que entendemos que necesitamos es una reforma. ¿Por qué? Porque una reforma, escribe, es regresar a la forma original. Es regresar al diseño que se perdió. Por eso necesitamos ser reformados para reformar. De hecho, la Escritura nos dice que estamos en unos tiempos con dos características, escribe. Un pasaje lo encontramos en el libro de los Hechos. Estamos en un tiempo, repito, pon ahí en tus notas, con dos características. Voy rápido. Una de ellas es restauración, escribe. Este tiempo en el que estamos tú y yo como iglesia debe tener dos características. De hecho, tiene dos, pero si tú no las conoces, pues no puedes participar de ellas. Dos. Una de ellas, estamos en tiempos de restauración, y la otra de ellas es que estamos en tiempo de reforma. También dice la Escritura que estamos en tiempo de refrigerio, y estamos en tiempos, también según Hebreos, de perfeccionamiento. Está muy interesante. Repito, estamos en tiempos de restauración y estamos en tiempos de reforma. También estamos en tiempos de refrigerio y también estamos en tiempos de perfeccionamiento. ¿Cuáles son estos dos pasajes de los que estoy hablando? Por aquí los tengo, déjame dártelos para que no quede ahí. Escribe esto, Hechos 3, versículo 21. Hechos 3, versículo 21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Que Él está siendo retenido en el cielo, está en el cielo, siendo retenido hasta el tiempo, ¿hasta qué? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Así que estamos en los tiempos de la restauración. Fíjense, restauración es una palabra hermana gemela de reforma, porque restaurar es regresar a la condición original. Y si estamos en tiempo de restauración, ¿qué es lo que el Señor, escuchen familia, esto está interesante. Si estamos en tiempo de restauración, ¿qué es lo que está el Señor esperando que suceda en este tiempo? Que regresemos al diseño original. Ponlo en tus notas, no lo olvides. Esto es lo que está esperando. Esto es lo que el Señor quiere que suceda en este tiempo. Regresar al diseño original. Pero si nosotros estamos anhelando que Dios nos dé vida, fíjense qué distracción. Si estamos anhelando que Dios nos dé vida cuando ya la tenemos, entonces ya nos perdimos de lo que verdaderamente deberíamos de buscar. Lo que el Señor sí está esperando que tú y yo busquemos es que conozcamos los diseños, escuchen esto, y que regresemos al diseño original. Y el tiempo de reforma, Hebreos 9, escribe allí, Hebreos 9, versículo 10, nos habla de los tiempos de reforma. Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. ¿Hasta el tiempo de qué? De reformar todas las cosas. Y el siguiente pasaje dice, pero estando ya presente Cristo, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? Escribe en tus notas que el tiempo de reformar todas las cosas es el tiempo donde Cristo está presente. Repito, el tiempo de la reforma es el tiempo donde Cristo está presente. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cristo está presente? La respuesta es por supuesto que sí. De hecho, si tú ves el contexto de Hebreos 9, el apóstol allí está escribiendo y está diciendo que requerimos entender que de hecho que se requiere una reforma porque Cristo está presente. Fíjense lo que dije. Se requiere una reforma, ¿por qué? Porque Cristo está presente. Y como Cristo está presente, es necesario que todo sea reformado. Es el tiempo de la reforma. Entonces, wow. ¿Qué es lo que pasaba? Escribe para hacer un poquito más la comparación. ¿Qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento?
¿sucedían reformas o sucedían avivamientos? Bueno, obviamente lo que nosotros vemos son ejemplos claros de lo que era un avivamiento. Cuando nosotros vemos cómo el pueblo de Israel se movía y qué era lo que experimentaba, nosotros podemos darnos cuenta que no hubo reformas. ¿Por qué? Porque ellos, y lo podemos ver en toda la escritura, mientras se levantaba un líder, en el caso de los jueces, mientras se levantaba un caudillo, se levantaba un líder que los llevaba a la libertad, que los despertaba de nuevo a la fe, que les recordaba la ley de Dios, ellos eran avivados y eran despertados para regresar al Señor. Y entonces sucedía un tiempo de restauración y de bendición. Pero después, pasado el tiempo, eso terminaba, el pueblo de nuevo se olvidaba de lo que Dios les había pedido, se desviaban y de nuevo venía la calamidad a Israel. Entonces, no podía, escribe en tus notas, en el Antiguo Testamento, no podía haber una reforma. Fíjense, no podía haber una reforma porque faltaba el efecto reformador. Faltaba el agente reformador. ¿Cuál es el agente reformador? Cristo, por el Espíritu. Repito, faltaba el agente reformador. ¿Y cuál es el agente reformador? Es Cristo, es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. No podía haber transformación y reforma porque la reforma, escribe, ¿qué es en nosotros? La reforma es una transformación de nuestro ser. Es una transformación en nuestras estructuras internas. Es una transformación en nuestras estructuras mentales. Como dijimos la semana pasada, cuando nosotros dejamos que nuestras estructuras sean quebradas, fíjense qué extraordinario, sean rotas, ¿para qué? Para que nuevas estructuras sean establecidas, se empiecen a edificar en nuestra vida. Ve qué extraordinario. Para que la estructura de Dios se empiece a edificar en nuestra vida y nosotros podamos operar bajo los diseños de Dios. Obviamente eso no podía suceder en el antiguo pacto porque faltaba el agente reformador, que es la vida de Cristo en ellos. Wow, tú y yo vivimos un tiempo extraordinario. Vivimos un tiempo maravilloso porque tú y yo ahora disfrutamos de esta vida, de la vida de Cristo y esta vida de Cristo en nosotros. El efecto transformador de su Espíritu Santo nos permite hacer una destrucción interna nuestra de los conceptos preconcebidos que no son Cristo y nos permite que eso sea destruido para que sea edificada la vida de Cristo, la vida de Dios en nosotros y nosotros podamos operar en los diseños de Dios. Los profetas incluso es otro ejemplo de que ellos lograban avivar a la nación por un momento, llamaban a arrepentirse a la nación, llamaban a volver a la nación a Dios, pero nuevamente cuando los profetas morían, cuando los profetas terminaban su gestión, la pasión desaparecía, parece que se les olvidaba todo lo que los profetas les habían dicho y de nuevo la nación se perdía, iba a la apostasía y venía de nuevo la decadencia de esa nación. Entonces nosotros lo que vemos es que obviamente no podía haber una reforma porque no había un cambio de una transformación interna y no había una reestructura de la mente. ¿Por qué? Porque no podían ellos hacerlo. Nada externo cambia el interior de las personas. El único que puede transformar es el poder del Espíritu Santo que ahora nos habita y eso es extraordinario. Por eso es que con esto quiero terminar, porque encontré unas diferencias, escribe, entre avivamiento y reforma. Ahora, me quedé
en el Antiguo Testamento hablando de cómo no podía haber una reforma en el Antiguo Testamento. Sin embargo, viene el último profeta, escribe en tus notas, el último profeta del Antiguo Testamento, que es un profeta reformador. Curiosamente, es un profeta reformador porque es un profeta que viene y anuncia el reino de Dios, que dije que el reino de Dios tiene una genética reformadora, anuncia al reino encarnado en Cristo. Él anuncia a Cristo. Este Juan el Bautista, ¿qué es lo que hace Juan? Anuncia el reino y él empieza a proclamar que obviamente viene a la tierra, ahora sí, la reforma. Y por eso Juan el Bautista escribe, no vino a avivar, sino vino a anunciar el reino de Dios. Él no vino tampoco a que la gente lo siguiera. Ya lo dije la otra semana, él de hecho fue capaz de entender que él tenía que menguar y que aún sus discípulos tenían que tener una transición de pasar de ser sus discípulos a los discípulos de Jesús, y él no tuvo ningún problema. Y es por eso que Juan el Bautista entendió que este cordero de Dios, venía a reformar todas las cosas y era necesario que él menguara. ¡Wow! Entonces, es por eso que nosotros vemos ahora, el problema es que como iglesia nosotros tenemos que distinguir y nosotros tenemos que saber entonces qué es lo que queremos. Si un avivamiento entonces o una reforma. Tenemos que entender qué es lo que hace Cristo. Qué es lo que hace el Espíritu Santo y quiere hacer el Espíritu Santo hoy con nosotros, que ya nos habita. Si ya tenemos vida, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un avivamiento y una reforma? Y aquí vamos. Mira, escribe esto. Si lo puedes escribir rápido, te puede ayudar. Y esto lo tomé del pastor Gerardo Cárdenas, extraordinario, y yo quiero leerlo porque es interesantísimo lo que el pastor Gerardo Cárdenas escribe acerca de la diferencia entre avivamiento y reforma. Mira, escucha esto. Avivamiento es sacudir creyentes apáticos, casi muertos. Repito, avivamiento es sacudir creyentes apáticos, casi muertos. Reforma es la alteración de la forma de pensar y operar de los hijos de Dios. ¡Wow! Repito, avivamiento es sacudir creyentes apáticos, pero reforma es la alteración de la forma de pensar y operar de los hijos de Dios. Lo que te decía hace un rato, una reforma tiene que ver con la reestructuración de tu interior, de tu forma de pensar y por consecuencia de tu forma de operar. Siguiente, avivamiento es muy importante. En el avivamiento es muy importante lo que la gente siente. En la reforma, de hecho, lo que hace la reforma es que te lleva a que revises tu interior, a que revises tus intenciones, a que revises tus motivos y esos motivos sean transformados. Repito, mientras en el avivamiento lo importante es que la gente se sienta bien, que la gente sienta, en la reforma te abre, te parte en dos y deja ver tu verdadera intención, te deja ver verdaderamente cómo tú eres para que haya una verdadera transformación en tu interior. Por eso no necesariamente en la reforma tenemos que predicar lo que a la gente le guste. No es así, tenemos que predicar lo que se requiere en el reino, obviamente lo que Cristo nos está indicando que se le tiene que enseñar a su amada. Puede ser que te guste o no te guste, pero lo que es necesario es que tu interior sea edificado y que tu alma sea transformada. El avivamiento el avivamiento se basa en lo que el hombre siente. El avivamiento se basa en lo que el hombre siente, pero la reforma se basa en lo que el creyente entiende. Repito, el avivamiento se basa en lo que el hombre siente, pero la reforma se basa en lo que el creyente entiende. ¿Entiende de qué? Entiende de lo que tiene,
y entiende de lo que es en Cristo. ¡Wow! En eso se basa la reforma. La reforma se basa, y en eso es lo que tú debes de aprender y debes de ocuparte. ¿De qué? De entender lo que tienes y de entender lo que eres en Cristo. ¿Cómo me siento? Eso es secundario, te voy a decir por qué. Porque obviamente cuando tú comprendes lo que tienes y cuando tú entiendes lo que tienes y lo que eres, cuando tú entiendes eso, entonces se alinean tus sentimientos con esa realidad. ¿Verdad? ¿Cómo crees que te vas a sentir cuando conoces quién eres verdaderamente y cuando conoces lo que tienes? Pues obviamente, lo que dije hace un rato, va a empezar a surgir una tremenda pasión genuina, que no tiene que ver con un impulso externo, sino con un entendimiento bien construido en la realidad de Cristo. Amén. El avivamiento, produce creyentes efusivos y emocionados. Repito, el avivamiento produce creyentes efusivos y emocionados. La reforma produce creyentes efectivos y entendidos. El avivamiento produce creyentes efusivos y emocionados, no necesariamente efectivos, bien emocionados. Todos lo vivimos, ¿verdad? Bien efusivos, pero la reforma produce creyentes efectivos, creyentes entendidos. ¿Por qué efectivos? ¿En dónde radica la efectividad? ¿Por qué la reforma nos lleva a ser efectivos? Porque la reforma tiene la intención de llevarnos al diseño. Y mira, esa palabra, diseño de Dios, como todo diseño, es exacto. Todo diseño es exacto. Por eso es un diseño. Por eso un arquitecto hace un diseño, para que el maestro de obra haga exactamente conforme al diseño. Entonces, cuando alguien hace conforme al diseño, entonces es efectivo. Wow. Entonces, por eso es importantísimo la reforma. Obviamente, aquí encuentro la respuesta a lo que yo les decía. ¿Por qué después de tener reuniones tan buenas, tan intensas, tan llenas de furor, no éramos tan efectivos en nuestra tarea? Porque no necesariamente la efusividad y la emoción, es producto ¿de qué? De una transformación de nuestra mente, de un entendimiento de los diseños. Por eso, entender los diseños nos va a llevar inevitablemente a la efectividad. Ahora voy a decir otro detalle. Hay muchos diseños, y lo digo por experiencia, ¿vale? Y yo no sé cuántos sinceros hay aquí y opinen lo mismo que yo. Hay muchos diseños que cuando tú los vas conociendo, de repente dices, caray, en esto estoy yo bien mal. Yo pensé que estaba bien y estoy mal. Y entonces obviamente si sientes allí una incomodidad porque estás viendo el diseño de Dios, estás viendo lo que tú haces y dices, creo que no estoy haciendo conforme al diseño y hay una incomodidad. Me encantaría, no sé, saber si aquí alguien ha sentido lo mismo o solo yo. Bueno, probablemente solamente yo lo sienta y me siento incómodo, decimos acá en México, que me retuerzo como tlaconete porque como que no me está gustando ahora ver este diseño que es el diseño de Dios, fíjense, pero yo estoy fuera, no estoy alineado a ese diseño y entonces ahora viene el reto ¿de qué? De yo alinearme a su diseño. Si el Señor me lo está mostrando, yo rendirme a su realidad, rendirme a su verdad y permitir que esas estructuras sean quebradas. Y entonces voy a poder ver verdadera efectividad en mi gestión como hijo de Dios aquí en la tierra. Entonces voy a ver efectividad en esta gestión. Yo no sé si a alguien aquí le pase lo mismo. A mí sí me sucede. Lo que te quiero decir es que no tiene que ver con emocionarme muchas veces conocer el diseño de Dios. O sea, lo que te quiero decir es que no siempre que el Señor te esté revelando su diseño, no siempre cuando tú ves claro el diseño te llega a emocionar. No, muchas veces te llega a incomodar porque también Él te deja ver que tú tienes que hacer cambios. Amén. Acuérdense que alguna vez hablamos
que esta iglesia del reino de Dios, tiene que estar dispuesta a cambios. No lo olvides. Amén. Y ya estoy casi terminando, voy rápido. Entonces, el avivamiento ocurre esporádicamente. Tenía yo datos, pero no tengo tiempo, pero todos los avivamientos me sorprendió ahorita recordar que el de Azusa probablemente duró 8 años, pero duran creo hasta menos. El de Gales fue en 1904 y duró creo 2 años, o sea, y se le llama en Gales avivamiento porque hay una cantidad, hay un registro de una muy buena cantidad de gente que se convirtió en Gales, allá en la Gran Bretaña, en aquel tiempo, y duró aproximadamente 2 años. Los avivamientos son esporádicos y son de corto tiempo. Escribe, la reforma es un proceso intencional, la reforma es un proceso intencional que nunca deja de avanzar, nunca deja de crecer. Es un proceso intencional. O sea, la reforma no es un suceso, no es, el Señor ya nos reformó, no. Él nos muestra que es el tiempo de la reforma porque Cristo es el reformador, pero los hijos del reino tenemos que avanzar en esa reforma. Es un proceso que siempre está avanzando y es intencional, no es algo que, ya Señor, reforma todo. No, tú y yo tenemos que tener la intención de ser reformados primero, vuelvo a decirlo, de que se nos quiebren todas estas cosas que tenemos en nuestra cabeza, familia. Hay que reconocerlo, que se reviente. Y que si el Señor me revela su realidad, yo permita y actúe de acuerdo a esa nueva realidad que Él me está mostrando. Entonces, esta reforma nos lleva a ese proceso intencional que nunca deja de avanzar, nunca. O sea, ¿se acuerdan lo que hemos hablado de la mentalidad generacional? Nosotros no estamos trabajando para 5 años, amén. No estamos operando, no estamos gestionando hoy. Te voy a decir un detalle. Tú no estás gestionando tu vida en este reino para ti, para 5, para 10, para 40 años, para 50 años. Tú estás gestionando tu vida para otras generaciones. O sea, no estamos nosotros trabajando para 5, 6, 7 años y decir, bueno, como sucedió en Azusa y regresamos 100 años después pidiendo de nuevo a Dios que regrese esos días donde la gente venía de diferentes partes del mundo y recibían el bautismo del Espíritu Santo antes de llegar a esa iglesia. 3 cuadras antes, la gente ya caía y empezaba a hablar en lenguas. Y que eso suceda y quiero que eso pase en mi iglesia. ¿Por cuánto tiempo? No sé, aunque sea por 1 año o por 2. No estamos trabajando, no estamos operando en el reino por 1 año o por 2. Estamos operando en un reino eterno. Y tu gestión y mi gestión tenemos que entender que en esta reforma es permanente y obviamente somos plataforma para la siguiente generación. ¡Wow! Otro detalle de los avivamientos, porque todos tienen su liderazgo. Los avivamientos realza la grandeza de algunos líderes. Pero la reforma, wow, esto me gusta. La reforma, como es el diseño de Cristo, al que levanta es a Cristo. Repito, el avivamiento realza la grandeza de algunos líderes, pero la reforma es el diseño de Cristo y por eso exalta a nuestro Señor Jesucristo. El avivamiento apela a la necesidad de la gente. El avivamiento apela a la necesidad de la gente. La reforma enseña y apunta a la realidad y a los propósitos y al propósito de los hijos de Dios para que ellos sean efectivos. Repito, mientras el avivamiento apela y siempre trabaja con la necesidad de la gente, la reforma enseña la realidad, enseña el propósito para que los hijos de Dios sean efectivos. La reforma que enseña la realidad en la que vive la iglesia hoy, enseña el propósito para que no ande perdida y confundida. ¿Para qué? Para que la iglesia sea efectiva. Hoy, y lo digo con tristeza, pero lo digo, se tiene que decir,
¿Cuántos movimientos de avivamiento hay? Ahí están, algunos hasta en la tele y tienen su buena audiencia, siguen estando ahí, y lo que manejan, y por eso tienen multitudes, desgraciadamente, lo que manejan siempre es alrededor de la necesidad de la gente, Entonces necesitas un avivamiento, necesitas un despertar, necesitas que Dios te dé. Mientras el avivamiento, escribe esto, refuerza lo que tú necesitas, obviamente la reforma te da luz de lo que ya tienes en Cristo Jesús. El avivamiento enfatiza en que tú llegues a obtener algo. La reforma hace énfasis de lo que ya has recibido. El avivamiento dice, dame. La reforma dice, ya lo tengo en Cristo. El avivamiento dice, bendíceme. La reforma dice, eres bendecido para bendecir. El avivamiento requiere la participación de un ungido especial que haga algo sobre ti. La reforma requiere la administración de la unción del santo que está en ti, que ya está en ti, dentro de ti. Tú no necesitas la unción de nadie más, porque dentro de ti está la unción del santo, nuestro Señor Jesucristo. El avivamiento pide una doble porción de su espíritu. ¿Han escuchado eso? Señor, clamamos por una doble porción. La reforma te dice, te enseña que lo que tienes dentro es la unción del santo, y el Espíritu Santo ha sido derramado en ti sin medida. Repito, mientras el avivamiento pide una doble porción de su espíritu, la reforma nos enseña que tenemos la unción del santo. ¿De quién? De Cristo, del primogénito. Tenemos la unción de nuestro Señor, y también nos enseña que tenemos el Espíritu sin medida, familia, sin medida. ¡Wow! Sin medida. Eso es lo que necesitamos entender, y otras cosas más. Bueno, chicos, se fue el tiempo. He escuchado mucho que reformadores, algunos a veces dicen, oh, suena fuerte lo que voy a decir, reformadores, pero realmente a veces creo que no entendemos ni siquiera de qué se trata un poquito la reforma. Espero que hoy hayamos avanzado un poco. Le ruego al Espíritu Santo que nos enseñe aún más y más y más de todo esto, porque sé que es muy importante para su iglesia, es muy importante para ti y es muy importante para mí. Hemos terminado, papá, gracias.